Nuevo, novísimo iPad mini. El modelo más simpático probablemente de iPad, pero el que yo reconozco jamás me compraría. ¿Qué uso se le podría dar desde un ámbito educativo? ¿Quién y para qué lo puede usar? ¿Cuáles son todas sus novedades, que son muchas, en este nuevo modelo? ¿Cómo funciona con lo que utilizamos nosotros en el día a día? Todo esto vamos a analizarlo en este vídeo. Comenzamos. €549 aquí en España. Por cierto, recordad siempre que tenemos un descuento, profesores y estudiantes, de en torno a un 10%. Como decía, €549 aquí en España es mucho dinero para una tablet de estas características. ¿Realmente merece la pena? ¿Qué uso le podemos dar para exprimir al máximo pues todo ese dinero invertido? Vamos a verlo, pero primero de todo recordemos cuáles son las actualizaciones que ha sufrido este modelo. Para empezar, los colores. Recuerda que ahora tienes este iPad mini con 4 colores disponibles. Nosotros hemos escogido este gris espacial de toda la vida para hacer la review y bueno, pues el acabado es idéntico al de siempre. En ese sentido, ninguna novedad. Pero en todo lo demás nos encontramos con un modelo totalmente reconfigurado. En primer lugar, el canto pasa a ser ahora un canto plano, exactamente igual que en el iPad Air el pasado año, como lo fue desde el primer momento en el iPad Pro o en el propio iPhone. Se llevan a la parte de arriba los botones de volumen, que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y por qué están ahí los botones de volumen? Pues evidentemente, si estuviesen en el canto, no podríamos poner el Apple Pencil, del que vamos a hablar en un momento. Y lo mismo el Touch ID, que ahora lo libramos del plano de la pantalla y lo llevamos para este canto superior, exactamente igual que se hizo con el iPad Air. De hecho, pues mucha gente compara este iPad mini con un pequeño iPad Air, con un mini iPad Air. Pero sin duda las dos incorporaciones más interesantes para mí son las cámaras y el puerto USB-C. Estos son, sí, dos cosas muy potentes. Es cierto que las cámaras en las tablets no las usamos demasiado, pero no deja de ser lo menos que ahora, desde luego, tenemos en la parte trasera una cámara top y en la parte delantera tenemos una cámara muchísimo mejor que las anteriores, que se nota sobre todo a la hora de hacer videollamadas y videoconferencias, algo para lo que, bueno, últimamente cualquier dispositivo es indispensable. Tenemos ahora al frente esa cámara que además incorpora el software de encuadre centrado, algo que desde mi punto de vista, bueno, pues funciona bastante bien. Analicemos el tamaño, punto principal de un elemento de una tablet que se apellida mini. Tenemos que decir que ahora tenemos proporcionalmente más pantalla, esto es evidente, y por consiguiente es más manejable. Se puede coger con una sola mano, se mete fácilmente en bolsillos de cazadoras de invierno, en bolsos, etc. Esa es, desde luego, desde mi punto de vista, la mayor ventaja de este iPad y el motivo que puede llevar a alguien a comprarlo. Así es que llegamos a nuestra primera conclusión. Sin duda, este modelo es el modelo óptimo para consultar documentos, consultar webs, para ocio, para juegos, para ir en el autobús o en el metro yendo a la facultad y estar entretenido durante ese tiempo, porque es muy cómodo de transportar, pero en mi humilde opinión no es una tablet en absoluto cómoda para trabajar. Y ya que estamos hablando de la pantalla, conviene reconocer que, bueno, pues a mí me parece una pantalla buena, correcta, interesante, pero aquí sí que nos tenemos que fiar de la palabra de los especialistas, que nos dicen que tan solo tiene 500 nits de brillo y la frecuencia de refresco es de tan solo 60 MHz. Poco, desde luego, comparando ya lo que se empieza a estilar. Un punto interesante para todo el mundo, pero en especial para estudiante o profesor, es su batería. ¿Aguanta el día entero en clase? Pues tengo que reconocer que, acostumbrados desde luego a un iPad Pro o un iPad Air, se nos hace corta esta batería. No ves
descender el porcentaje de batería cuando estás en un iPad más grande, cosa que aquí sí sucede y con demasiada frecuencia. De uso real, en estos primeros días yo tengo que reconocer que me viene durando 7 o 8 horas de duración. Tiempo, desde luego, de sobra, nadie estará 7 o 8 horas seguidas en clase, pero desde luego nada que ver con el funcionamiento mucho más longevo de un iPad mayor. Y bien, ahora que ya le hemos sacado los colores al hermano más pequeño de los iPad, decir desde luego lo que para mí es lo mejor después de la cámara y el USB-C. Incorpora el potente chip A15. No es exactamente el mismo que el A15 Bionic del nuevo iPhone 13, pero sin duda alguna la potencia que tiene va de sobras, muy fluida, incluso superior al del iPad Air. Y en este sentido tenemos que estar diciendo que hablamos de una tablet muy potente. Es decir, en definitiva, es pequeña de tamaño, pero grande en cuanto a potencia y va muy sobrada. Yéndonos a su uso cotidiano, realmente nosotros como docentes, como estudiantes, para utilizar programas de ofimática, como puede ser Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, programas para videollamadas, ahora muy al orden del día, incluso para editar vídeos, para editar podcasts, etcétera, tengo que reconocer, yo la he estado usando y va sobradísima. ¿Esto qué nos garantiza? Que tenga un chip de ultimísima generación. Pues desde luego que esta tablet nos va a durar muchos años, muchos más años que, por ejemplo, el reciente iPad 9 que tiene un chip de hace ya 2 años. Pero la comparativa entre ambos será objeto del siguiente vídeo centrado en el iPad 9, donde les daré mucha brasa a ambos e incluso haremos un benchmark para ver qué nos dicen los datos objetivos y estadísticos, matemáticos, vamos. Bien, y alguien se estará preguntando, ¿cuál es, en definitiva, tu opinión más sincera? Pues mi opinión más sincera es que yo no voy a usar este iPad mini. No me parece útil para lo que yo hago en el día a día como docente, que necesito trabajar muchas veces en la tablet, ¿no? Ahora bien, tengo clarísimo que quien se va a comprar este iPad mini es porque previamente tiene muy claro ya cuál es exactamente el uso que le va a dar. Un dispositivo que permitirá muchísima movilidad y meterlo prácticamente en cualquier parte. Esta es mi opinión más sincera. Podré estar en un acierto o totalmente equivocado, pero espero tu opinión. ¿Qué opinas acerca de este nuevo iPad mini? Te espero en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.